Hablamos de el Western Digital Black modelo SN8100, o lo que vendría a ser lo mismo, la evolución del SN850X, ¿vale? Pues bien, este SN8100 se trata de los mejores PCI Express 5.0 del mercado, está entre los 3 mejores, y lo vamos a comparar con uno de los mejores PCI Express de la generación 4. Se trata del Seagate Firecuda 530, de los mejores en cuanto a rendimiento, en cuanto a eficiencia y de los que menos se calientan. Así que para que os hagáis una idea, vamos a ver la comparativa entre estos dos grandes SSDs M.2. Pero hoy vamos a ver ya digo, en su modelo de 2 TB, el SN8100. Y bien, llegamos a lo que seguramente muchos estabais esperando, y es a las pruebas, a ver el rendimiento, y empezamos fuerte. ¿Por qué? Vemos tema gaming, que muchos tendréis duda. ¿Se nota de verdad un generación 4 con respecto a un generación 5? Pues aquí lo tenéis en pantalla. Aquí veis en el benchmark, además os voy a poner una comparativa para que os hagáis una idea. Lo vamos a comparar con el Firecuda 530, que es un SSD generación 4, de los mejores. Y fijaros, el Firecuda 530 ha tardado 7878 segundos y el Western Digital Black, el SN8100, ha tardado 6131 segundos. Entonces, los tiempos de carga se nota de un generación 4 a un generación 5, como podéis ver, sí. Que esto tú en el día a día, en los juegos que tú juegas, lo vas a notar en todo, pues no tiene por qué, y quizás en la mayoría a lo mejor no lo notes mucho. Primeramente tenemos que tener en cuenta ser un jugador casual o un jugador que está todos los días jugando a un montón de juegos. También dependerá el tipo de juego. Si es un juego de estos de mundo abierto que tiene que cargar mapeados gigantescos, ahí se va a notar. Si son MMORPG, que hay un montón de personajes en pantalla y tiene que cargar 1000 cosas, en todo ese tipo de situaciones los tiempos de carga sí que los va a notar. De hecho ahí lo veis en pantalla, ¿ok? Bien, ahora vamos a ver varias aplicaciones para ver el rendimiento que tiene, el potencial. Como veis en la comparativa, el Firecuda 530, lo que es la lectura, pues más o menos sí que llega a esos 7000, ¿vale? Megabytes por segundo. Pero como vemos, el SN8100 es que le dobla en rendimiento. Y si hablamos de la escritura, como podéis ver en pantalla, es que da más del doble, ¿ok? O sea que como podéis ver aquí en rendimiento puro y duro, pues la verdad que le saca pues el doble, incluso un poquito más. Bien, pasamos ahora a ver los tiempos de respuesta, entre otras cosas. Pero bueno, ya cuando veis la puntuación, el SN8100 saca casi 37.000 puntos y el Firecuda 530 a duras penas pasa los 27.000. O sea, aquí estamos viendo ya que el rendimiento que te da el SN8100 es bastante superior. Pero luego si vemos los tiempos de respuesta, como podéis ver, en la mayoría de casos es pues prácticamente el doble, ¿vale? Los tiempos de respuesta que tiene el Firecuda 530 con respecto al SN8100 prácticamente son el doble. Y luego ya si vemos también los IOPS, ¿vale? Las operaciones de entrada y de salida, y todo lo que podemos ver en pantalla, pues siempre va a tener el SN8100 muchísimo mayor rendimiento. Bien, en esta prueba vamos a analizar tanto lo que es la velocidad de lectura y escritura secuencial, también vamos a ver las operaciones de entrada y salida, y vamos a ver también el input lag, ¿vale? En microsegundos. Aquí lo que podemos ver es que a la derecha el SN8100 Western Digital nos promete que en este modelo de 2 TB tenemos que tener una lectura secuencial de 14.900 o hasta 14.900 y sacamos 14.614, o sea, genial. Y en la escritura tenemos que llegar hasta 14.000 y se nos ha quedado en 13.928, o sea, fenomenal. Aquí en pantalla, ¿qué podemos ver? Pues que en relación con el Firecuda 530, que saca alrededor de 7.000 en la lectura y 6.700 en la escritura, pues estamos hablando del doble. Luego, si por ejemplo vemos los IOPS, las operaciones de entrada y de salida, aquí Western Digital me promete que tenemos que tener en la lectura 2.300.000 y tenemos un poquito más de 2.200.000, o sea, genial. Y en la escritura me promete 2.400.000 y sacamos un poquito más de 2 millones. También está muy bien. En cuanto a operaciones de entrada y de salida, vemos también que
lo dobla incluso un poquito más. Bueno, alrededor del doble. Y luego, por ejemplo, si vemos el input lag, pues podemos ver también que el FireCuda 530 tenemos en microsegundos 493 por 226 que nos da el SN8100 en lectura, y en la escritura el FireCuda 530 nos da 428 y el SN8100 247, o sea, casi el doble también en ese input lag, que tenemos muchísimo menos. Bueno, aquí vemos la aplicación de Passmark, que bueno, aquí, aunque abajo también tenemos un poquito de información sobre algunas pruebas de velocidad de lectura y de escritura, que como podéis ver, pues estamos igual que vimos antes con CrystalDict, ¿vale? Más de 14.000 en lectura y casi los 14.000 en escritura, etcétera. Pues como podéis ver en la puntuación, el FireCuda 530 ha sacado 54.056, pero es que el SN8100 ha sacado más de 100.000 puntos. 104.767. O sea que otra vez estamos viendo que prácticamente dobla el rendimiento del FireCuda 530, que como digo es de los mejores generación 4, gente, ojito. Y bien, llegamos a la temperatura, que también es un tema bastante importante porque estamos delante de un SSD M.2 PCI Express 5.0 y se calienta mucho más que un generación 4, pero como veis en pantalla, cuando estamos en idle, los dos están fresquitos, 31 grados por 34 grados del SN8100, ahí no tenemos ningún tipo de problema, pero ya digo que necesitáis un buen disipador para mantener las temperaturas a raya. Ahora ya si hablamos de una carga leve, pues vemos que el FireCuda 530 alrededor de unos 50 grados y nuestro SN8100 se mantiene unos 52 grados, que están genial. Pero es que si le damos muchísima caña y hacemos muchísimas operaciones a la vez, pues vemos que los dos se mantienen en 59 grados. Es decir, nuestro SSD PCI Express 5.0, gente, 59 grados. Que ya puedo decir que gracias a ese controlador de Silicon Motion, el SM, el 2508, este PCI Express 5.0, es uno de los mejores y tiene una eficiencia espectacular, además de la temperatura. En este caso, Western Digital nos sorprende con este fabuloso SSD PCI Express 5.0, el SN8100, en su modelo de 2 TB, que está entre los mejores sin ningún tipo de duda. Que me ha sorprendido porque tiene un rendimiento top 5 sin ningún tipo de duda. Y además es muy eficiente y la temperatura la maneja muy bien. Así que nada, gente, para todos aquellos que os haya gustado, os dejaré el enlace de compra en la descripción. Y esto es todo lo que te da de sí este estupendo juguetito. Pero ojo, gente, importante, porque si ya tiene un generación 4 y veis que hay poca diferencia en relación a generación 5, todo al final se basa en el uso que le vayas a dar. Ojito con eso, ¿vale? Así que nada, gente, lo vamos a dejar por aquí. Yo espero que el vídeo os haya gustado, que os haya parecido interesante, que por favor me dejáis un like grandote, que no cuesta nada, es totalmente gratuito y ayuda mucho a posicionar el vídeo mejor en YouTube. Por lo demás, gente, os invito a suscribiros si no lo estáis, y todos los que queráis seguir colaborando conmigo, con el canal y seguir creciendo, os invito a que os hagáis miembro. Nos vemos, gente, prontito. Bye.